Hola, ¿cómo estás hoy? En este video te explicaré qué es el idealismo, sus características, los tipos de idealismo, sus representantes y te mostraré varios ejemplos. El idealismo es una de las principales vertientes del pensamiento filosófico, cuya historia se remonta a los filósofos de la antigua Grecia. De hecho, como veremos en los ejemplos, la creencia de que las ideas, el mundo espiritual, puede ser independiente del mundo material es anterior al surgimiento de la filosofía. Con diversas variantes, el idealismo propone que las ideas son independientes de la materia, que la conciencia y el espíritu son entes autónomos del mundo material, y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia, y en caso extremo, que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. Desde un punto de vista histórico, los idealistas afirman que el papel de las ideas ha sido más determinante que las condiciones materiales. Sin embargo, no todo idealismo rechaza la existencia del mundo material, y hay pensadores y vertientes que toman elementos tanto del idealismo como del materialismo. En la filosofía occidental, el idealismo se inicia con Platón, siglo IV a.C., y sus seguidores. Los neoplatónicos y varios filósofos medievales han sido englobados en el llamado idealismo clásico. Pero es a partir de René Descartes cuando esta vertiente se renueva, desarrollándose hasta culminar en la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX, con representantes como Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling y G.W. Hegel. Características del idealismo: mente, alma, espíritu, conciencia, pensamiento. Desde su surgimiento, el idealismo se ha mantenido estrechamente ligado a la noción de alma, de una divinidad suprema y de un conocimiento al que solo puede accederse a través de la conciencia y el pensamiento. Independencia del mundo material. El pensamiento materialista no descarta la existencia e importancia de las ideas. En lo que el idealismo se diferencia es en señalar que las ideas son independientes del mundo material. En algunos casos se plantea que el mundo material deriva de las ideas. Conocimiento. En el idealismo, el acceso a la realidad es, en primer lugar, a través del intelecto, aunque algunas corrientes no descartan la importancia de la experiencia sensible, el conocimiento a través de los sentidos. Conciencia y materia. Algunas corrientes del idealismo afirman que la materia no puede existir fuera de la conciencia. En caso extremo, nada existe fuera de la conciencia, y en este caso se habla de solipsismo. Idealismo y sociedad. Desde un punto de vista sociológico, el idealismo enfatiza el papel que han jugado las ideas y las creencias en el desarrollo de las sociedades. Tipos, variantes de idealismo. Idealismo objetivo. El idealismo objetivo considera que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia. Los seres humanos pueden acceder a ella a través de la experiencia y el saber. Son catalogados como idealistas objetivos Platón, Gottfried Leibniz, Hegel, Wilhelm Dilthey y Gottlob Frege, entre otros. Idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo, a diferencia del objetivo, afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Se consideran idealistas subjetivos Descartes, George Berkeley, Kant, Fichte y Ernst Cassirer, entre otros. Esta forma de idealismo tiene dos variantes: la que afirma que no hay nada fuera de la mente, el mundo exterior lo hacemos nosotros, y la que afirma que nuestros sentidos y conocimientos nos dan una información sesgada del mundo exterior. Vemos lo que queremos o podemos ver. Idealismo platónico. Es aquel que está presente en la obra del filósofo griego Platón y que ejerció una gran influencia en la antigüedad y durante toda la Edad Media. Es llamado también realismo platónico, lo que se presta a confusión.
Este filósofo propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser el reflejo o la sombra de este mundo real, al que solo puede accederse a través del pensamiento. En ese lugar se encontrarían los universales, los objetos e ideas verdaderos de los que se desprenden las sombras de este mundo que creemos real. Idealismo trascendental. Es un postulado del filósofo alemán Immanuel Kant, 1724-1804, planteado en su libro Crítica de la razón pura, en la que afirma que todo conocimiento tiene dos partes: el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, el sujeto que conoce. También afirmaba que lo que conocemos no tiene existencia propia y depende de nuestros pensamientos, el fenómeno. Más allá estaría el objeto fuera de nuestro alcance, el noumeno, el objeto en sí. Idealismo alemán. Son las diferentes corrientes del idealismo que prosperan en la cultura alemana a partir de la obra de Kant y cuyos principales representantes son, además de Kant, Fichte, Schelling o Hegel. Estos sistemas se desarrollaron enfrentados a teorías materialistas como el marxismo y el creciente predominio de la ciencia experimental. Pero ya en el siglo XX, diferenciar estas dos corrientes se fue haciendo más complicado, pues tienden a mezclarse en filosofías como el marxismo y el existencialismo. Idealismo absoluto. Es una corriente de pensamiento atribuida a Friedrich Hegel, 1770-1831. Hegel afirmaba que para que el sujeto pueda acceder al conocimiento del mundo, debe haber una identidad absoluta entre el pensamiento y el ser. Para que se dé esta identidad, el sujeto necesita herramientas de pensamiento que le permitan desarrollar la conciencia, para así alcanzar el verdadero conocimiento del mundo. Representantes del idealismo. Platón, 427-347 a.C. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó la Academia de Atenas y casi toda su obra está recogida en forma de diálogos. Afirmaba que el mundo sensible, lo que vemos, es solo una sombra o reflejo del mundo real, el topus Uranus, lugar más allá de los cielos, donde habitan las ideas universales y de donde proviene el alma humana. El platonismo ha tenido una enorme influencia por más de 2000 años, dentro y fuera de la filosofía, en áreas que van desde la ética y la política hasta la educación y la teología cristiana. René Descartes, 1596-1650. Este pensador francés es considerado padre de la filosofía moderna, del racionalismo y uno de los precursores de la revolución científica. Preconizó la separación del cuerpo y el alma y su frase filosófica más conocida es: pienso, luego existo. George Berkeley, 1685-1753. Este filósofo y obispo irlandés es el principal representante del idealismo subjetivo, que niega la realidad del mundo exterior o de nuestra capacidad para percibirlo correctamente a través de nuestros sentidos. Sin embargo, Berkeley no negaba el valor de las ciencias y sus trabajos contribuyeron al desarrollo de la óptica y de las matemáticas modernas. Immanuel Kant, 1724-1804. Filósofo germano que formó parte del movimiento de la Ilustración, que favorecía la educación y el racionalismo como forma de conocimiento, y autor de 3 obras fundamentales: la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la crítica de la razón pura. En esta última obra propuso la existencia de un conocimiento previo a la experiencia, y la capacidad para pensar objetos más allá de la experiencia sensible como parte de un idealismo trascendental. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831.
Es considerado como el último y más importante filósofo de la modernidad y el mayor representante del idealismo alemán. Sus obras más importantes son La fenomenología del espíritu, La ciencia de la lógica y la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Promovió el uso de la dialéctica, una relación dinámica de la razón con los hechos, y defendía una especie de lógica y dirección en la historia desde la antigua Grecia hasta el surgimiento del Estado prusiano. Su pensamiento ejerció, y aún ejerce, una poderosa influencia en la filosofía occidental, y está presente en autores tan disímiles como Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Max Stirner, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y, en tiempos más recientes, Slavoj Žižek. Ejemplos de idealismo. Las religiones. La idea de dioses y seres divinos que han creado a los humanos a su imagen y semejanza es quizás la manifestación más antigua del idealismo, en contraste con la concepción materialista que ya desde los antiguos griegos afirmaba que los dioses estaban hechos a imagen de los humanos. División cuerpo-alma. La afirmación de que el cuerpo y el alma están separados y que el alma trasciende al cuerpo es también una manifestación idealista muy antigua, presente en todas aquellas creencias que hablan de inmortalidad o reencarnación. El derecho divino. Que el derecho a gobernar sobre los otros es un don entregado por los dioses a una persona o familiar en particular es una idea muy antigua y extendida para justificar la existencia de las monarquías y las familias reales. La astrología. La creencia de que determinados grupos de estrellas y planetas rigen nuestro destino es también una de las manifestaciones idealistas más antiguas. El amor romántico. La noción actual del amor romántico surgió en el siglo XII y hay historiadores que lo vinculan a la sociedad cortesana de la época. En el desarrollo y popularización de este sentimiento jugaron un papel fundamental la música y la literatura. Los derechos humanos. La idea de que todos los humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos es de larga data, presente en varios movimientos sociales que sacudieron a Europa desde la Edad Media, pero toma forma y triunfa gracias al pensamiento de la Ilustración en Francia, el éxito de la Revolución Americana, 1783, y el estallido de la Revolución Francesa, 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el documento más trascendente de esta última revolución, cuyos principios se han extendido gracias a la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la ONU entre 1945 y 1948. El terraplanismo y las teorías de conspiración. La interconexión mundial y el auge de las redes sociales han traído de vuelta teorías y creencias que estaban prácticamente descartadas desde hace 5 siglos, como la creencia en una tierra plana o las teorías de que un pequeño grupo de personas controlan todo lo que pasa en el mundo. La creencia en una tierra plana, que además era el centro del universo, se mantuvo durante casi 1500 años, por lo que no es de extrañar que a pesar de todas las evidencias en contra, haya vuelto a tener seguidores. El historicismo y el mesianismo. Es la certidumbre de que la historia y el mundo avanzan en una dirección determinada, hacia la revolución mundial o el apocalipsis. Esta manifestación idealista está presente en sistemas religiosos y en teorías políticas como el marxismo. Ya hemos terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún. Te deseo un buen día. Hasta pronto.